Mis padres llamaron a mi jefe para decir que yo era inestable y que me despidiera, así volvía a casa para cuidarlos. Recursos Humanos me pasó la grabación y al poco tiempo conseguí un mejor trabajo en otro estado porque mi jefe vio mi situación y se compadeció. Años después llegaron rogando dinero. Les puse la llamada en altavoz y les cobré con su propia humillación. Tu hijo está inestable, no debería estar en un puesto de responsabilidad, despídalo y así vuelve a casa a cuidarnos. Esa fue la primera frase que escuché en la grabación que Recursos Humanos me mandó por correo una mañana helada de enero en Chicago. Cuando todavía tenía 27 años y creía que lo peor que podían hacerme mis padres ya había pasado. No estaba preparado para eso. No estaba preparado para escuchar su voz, con esa mezcla de súplica y veneno, rogando a mi jefe que me arruinaran la vida. Mi madre lloriqueaba como siempre lo hacía cuando quería conseguir algo, con ese tono que sabía activar la culpa en cualquiera que la escuchara. Y mi padre, con voz grave, confirmaba lo que ella decía, que yo estaba mal de la cabeza, que no era estable, que necesitaba volver a casa antes de que me pasara algo grave. El plan era sencillo, si perdía mi empleo, no tendría otra opción que regresar a vivir con ellos, donde ellos podían seguir controlando cada aspecto de mi vida. Para entender lo que significó ese momento, hay que retroceder un poco. Yo había crecido en las afueras de Chicago, en un barrio de clase media venida a menos, con padres que siempre me vieron no como hijo, sino como un proyecto personal. Para ellos, yo era el que debía resolverlo todo, el que debía quedarse, el que debía cuidar, el que debía sacrificar. Mi madre tenía una habilidad casi artística para victimizarse, y mi padre era el verdugo silencioso. El que no levantaba la voz pero siempre terminaba imponiéndose con esa autoridad fría que te hacía sentir pequeño aunque midieras 6 pies y pesaras 180 libras. Salí de esa casa a los 25, casi escapando. Conseguí un apartamento modesto en Logan Square, con paredes delgadas, calefacción que apenas funcionaba en invierno y un colchón usado que había recogido de un marketplace por $80. No era lujo, pero era libertad. Me aferraba a esa sensación cada vez que comía ramen instantáneo por tercera noche seguida. El trabajo en la firma de logística no era glamoroso, pero era estable. Analista de operaciones, jornada de 9 a 5, con un sueldo que apenas me alcanzaba para cubrir la renta, el transporte y una pizza decente el viernes por la noche. Pero yo estaba orgulloso de cada dólar ganado sin tener que depender de nadie. No tenía coche propio, me movía en el tren rojo y a veces en buses que tardaban una eternidad en aparecer. En los días de nieve, llegaba al trabajo con los pantalones mojados hasta la rodilla, pero no me importaba. Lo importante era que era mío, mi esfuerzo, mi camino. Mis padres nunca lo aceptaron. Para ellos, mi mudanza era un capricho adolescente tardío. Decían que los estaba abandonando, que era egoísta, que ellos habían hecho todo por mí. Esa fue la narrativa de siempre, me debían obediencia eterna porque ellos habían puesto comida en la mesa. Lo que nunca mencionaban era cómo también me habían robado la confianza, cómo me habían hecho sentir culpable por cualquier cosa que deseara para mí mismo. Yo había aprendido a ignorar sus llamadas cuando se ponían demasiado intensos, pero jamás imaginé que llegarían a llamar directamente a mi jefe. Recuerdo el día en que me enteré. Estaba en mi escritorio, revisando unas órdenes de embarque, cuando mi manager me envió un mensaje instantáneo: ¿tienes un minuto para hablar en privado? Sentí el estómago caerme. Caminé hasta su oficina, con esas ventanas que daban al lago congelado, y lo vi con una expresión seria pero no enojada. Cerró la puerta y me ofreció una silla. Yo pensé que me iban a despedir. Me sudaban las manos, y apenas podía tragar saliva. Entonces él me dijo: mira, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo, eres excelente en tu trabajo. Pero necesito mostrarte algo. Abrió su correo, conectó sus audífonos y me los pasó. Al principio no entendía lo que estaba escuchando. Luego reconocí la voz de mi madre. Estaba llorando, diciendo que yo era inestable, que me estaba aislando, que había dejado de hablar con mi familia y que eso era señal de un problema mental. Si lo despide, volverá a casa. Así podremos cuidarlo. Mi padre, con voz firme, añadió que yo era terco, que no aceptaba ayuda,
y que esa era la única manera de salvarme. Me quedé paralizado. Era como escuchar un complot en mi contra, pero uno formado por las personas que se suponía debían protegerme. Mi jefe me miraba en silencio, esperando mi reacción. Yo temblaba de rabia y de vergüenza. Tenía ganas de gritar, de romper algo, de salir corriendo. Al final solo logré decir, gracias por mostrármelo. Él asintió, y luego añadió, quiero que sepas que nadie aquí se toma en serio esas cosas. Todos te respetamos. Pero quiero que lo escuches porque entiendo lo doloroso que es. Me quedé un rato más en la oficina, con la mirada perdida en la nieve que caía afuera. Esa misma semana, sin que yo lo pidiera, mi jefe me recomendó para un puesto en Denver. Una posición mejor pagada, con más proyección. Creo que necesitas un entorno nuevo, lejos de todo eso. Y honestamente, alguien que soporta lo que acabas de soportar merece una oportunidad. Me lo dijo con una mezcla de dureza y compasión. Acepté casi de inmediato. No tenía mucho que perder, y la idea de poner más millas de distancia entre mis padres y yo me parecía casi terapéutica. Empaqué lo poco que tenía, ropa, un par de libros, una laptop vieja y una cafetera que apenas funcionaba. Tomé un vuelo barato con escala en Dallas y llegué a Denver en medio de un clima seco y frío, distinto al húmedo invierno de Chicago. Alquilé un pequeño apartamento cerca de Capitol Hill. Era un edificio de ladrillo con pasillos que olían a pintura vieja, pero con una vista decente de las montañas lejanas. Pagaba un poco más que en Chicago, pero con el aumento de sueldo no me preocupaba tanto. La primera noche en esa ciudad, sentado en el piso con una pizza de $14 y una cerveza local, me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que ellos dictaran mis pasos. Había sufrido mucho bajo su control, y escuchar esa llamada me abrió los ojos a lo que realmente eran capaces de hacer. Ya no eran simplemente padres protectores. Eran manipuladores dispuestos a arruinar mi vida para mantenerme atado. Sin embargo, dentro de esa rabia también nació algo más, la semilla de una venganza. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que algún día me iba a asegurar de que sintieran en carne propia lo que me hicieron pasar. No buscaba sangre ni violencia, no era ese tipo de persona. Pero sí quería justicia, una justicia que les doliera tanto como a mí me dolió escuchar esa grabación. Porque la traición más amarga no viene de un extraño, sino de la gente que se supone debía amarte. Me costó meses recuperar el sueño. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba como si fuera una alarma de incendio. Veía sus nombres en la pantalla y sentía un nudo en el estómago. No contestaba, pero los mensajes de voz llegaban igual, mi madre llorando, diciendo que me extrañaban, que no entendían por qué era tan cruel, que estaba destruyendo a la familia. Cada palabra me recordaba que para ellos yo nunca fui un individuo, sino una extensión de sus necesidades. Con el tiempo, la vida en Denver empezó a darme aire. Conocí gente nueva, salía a bares pequeños donde la cerveza artesanal costaba $7 y la música en vivo sonaba sin pretensiones. Caminaba por la ciudad, con ese cielo azul intenso que parece no acabarse nunca, y me sentía más ligero. En mi nuevo trabajo, mi desempeño era reconocido, y por primera vez empecé a ahorrar algo de dinero real. Era como si hubiera salido de una cárcel invisible. Pero aún así, cada vez que pensaba en esa grabación, la herida se reabría. No había cicatrizado. Lo que no sabía en ese momento era que esa grabación, ese archivo digital con las voces de mis padres, se iba a convertir años después en mi arma definitiva. Un recuerdo doloroso, sí, pero también la herramienta perfecta para cobrarles la factura de todo lo que me hicieron. No podía borrarlo, ni quería. Lo guardé en múltiples respaldos, en mi computadora, en un disco duro externo, en una nube con contraseña imposible de adivinar. Porque aunque me dolía escucharlo, sabía que algún día me serviría. Ese fue el inicio de mi venganza. No con gritos, no con violencia. Con paciencia. Con el tiempo necesario para que ellos creyeran que todavía podían manipularme. Con el filo invisible de sus propias palabras. Actualización 1.
2 semanas después de haber llegado a Denver, todavía me sentía como si estuviera en una especie de limbo extraño entre lo que había dejado atrás y lo que apenas estaba empezando a construir. Mi apartamento era un cuadrado pequeño con paredes blancas y alfombra beige gastada, con un olor persistente a detergente barato que la administración debía usar para encubrir la humedad del invierno. Dormía en un colchón inflable porque no quería gastar demasiado hasta tener claro que me iba a quedar, y mi cocina apenas tenía lo esencial: una sartén, un par de platos, un microondas y esa cafetera vieja que había sobrevivido al viaje desde Chicago. Cada mañana me levantaba a eso de las 6, porque no importaba cuánto intentara dormir más, siempre me despertaba con la ansiedad de revisar mi celular, como si fuera a encontrar un nuevo intento de mis padres por alcanzarme incluso a esas millas de distancia. El trabajo nuevo había empezado mejor de lo que esperaba. La oficina quedaba a unas 3 millas de mi apartamento, lo suficiente como para manejar un poco en las mañanas y sentir que estaba en un lugar distinto al que me había tenido atrapado tanto tiempo. Mis compañeros eran gente tranquila, la mayoría en sus 30s, algunos nativos de Colorado que hablaban con esa calma de montaña que contrastaba con la rapidez con la que en Chicago todos parecían vivir. Mi jefe, el mismo que me había recomendado, me trataba con una deferencia rara, casi como si quisiera compensar el hecho de haber sido el portador de la noticia más dolorosa de mi vida. No había pasado un solo día en que no me preguntara si me estaba adaptando, si necesitaba algo, si la transición estaba siendo llevadera. Esa amabilidad me descolocaba, porque yo venía de un entorno en el que la amabilidad siempre escondía una trampa. Fue en una de esas mañanas de rutina, apenas 2 semanas después de mudarme, cuando mi celular empezó a sonar sin parar. Al principio pensé que era alguna emergencia de la oficina, pero cuando vi la pantalla me encontré con el mismo nombre que llevaba semanas evitando: mamá. No contesté. Minutos después, otra llamada: papá. No contesté tampoco. En el transcurso del día recibí 5 llamadas más, alternando entre uno y el otro, como si hubieran coordinado una especie de acoso telefónico que no me dejaba respirar. Cada vez que sonaba el aparato, mi corazón se aceleraba, y la ansiedad se apoderaba de mí como una garra invisible. Yo sabía exactamente lo que querían: no era preocupación, no era amor, era el primer intento por derribar la barrera que había levantado mudándome. Al final de la jornada, cuando volví al apartamento y me dejé caer en el colchón inflable con los zapatos aún puestos, vi que tenía un mensaje de voz. Mi madre lo había dejado. La escuché con el estómago revuelto, aunque ya me esperaba el contenido. Su voz era una mezcla de lágrimas fingidas y reproche calculado. ¿Por qué nos odias tanto? ¿Por qué abandonas a tu familia? ¿Qué te hicimos para que nos trates de esta manera? Pausaba para sollozar, para darle dramatismo a cada frase, y en algún momento incluso juró que mi padre había pasado la noche sin dormir de la preocupación. Era el mismo guión de siempre, pero escucharlo ahí, en esa ciudad nueva, en un espacio que todavía no sentía del todo mío, me produjo una rabia distinta. No era solo frustración, era la sensación de que no importaba cuántas millas pusiera de distancia, ellos iban a seguir encontrando formas de alcanzarme. Ese viernes decidí salir. No quería quedarme en el apartamento escuchando el eco de ese mensaje. Caminé unas cuadras hasta un food truck que me habían recomendado unos compañeros. Vendían burritos enormes, rellenos de carne asada y papas fritas, por unos $12. Me senté en un banco de madera improvisado al lado del camión, con la brisa fría golpeándome la cara y el olor a especias llenando el aire. Di el primer mordisco, y la sensación de libertad me invadió como nunca antes. Era un momento simple, insignificante quizás, pero para mí representaba todo lo contrario a lo que mis padres querían. Estaba solo, sí, pero era mi decisión, estaba comiendo con el dinero que yo había ganado. En una ciudad donde nadie me conocía y donde no tenía que dar explicaciones a nadie. Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado. Esa misma noche, mientras lavaba el plato de plástico del burrito, mi celular vibró con una notificación de mensaje de texto. No entendemos qué te pasa, pero recuerda que eres nuestro hijo y tenemos derecho a pedirte que regreses. No te hagas el fuerte, no puedes solo. Era mi padre esta vez. No había lágrimas en sus palabras, solo la frialdad de siempre,
esa certeza autoritaria con la que me había hecho sentir pequeño toda la vida. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin contestar. Podría haberlo hecho, podría haber escrito un insulto, podría haberme defendido, pero en ese instante entendí que el silencio era mi única forma de resistencia. El fin de semana transcurrió en una mezcla de ansiedad y calma extraña. Ansiedad porque cada vez que revisaba el celular había una llamada perdida, un mensaje de voz o un texto esperando. Calma porque cuando apagaba el aparato, cuando lo dejaba cargando en la cocina y me sentaba en la ventana a ver las luces de la ciudad reflejándose en el cielo, sentía que la distancia sí importaba. En Denver, el aire era distinto, más seco, más ligero, y aunque el frío de enero calaba, no era el mismo que me había tenido encerrado tantos inviernos en Chicago. Podía caminar por la calle sin miedo a encontrarme con alguien de mi pasado. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía la historia que arrastraba. Y eso era liberador. El lunes en la oficina, un compañero me invitó a almorzar con un grupo. Acepté sin pensarlo mucho, y terminamos en un restaurante mexicano pequeño, con platos de $15 y cervezas frías que costaban casi 6. Mientras escuchaba sus conversaciones sobre series de televisión y planes de fin de semana en las montañas, sentí una punzada en el pecho. Era lo que siempre había querido, ser parte de algo normal, sin el peso constante de la manipulación familiar. Claro que ellos no sabían nada de mí, no sabían que había dejado atrás un huracán de control y abuso emocional, pero tampoco tenía que explicarlo. En esa mesa, yo era solo un tipo nuevo en la ciudad, y eso bastaba. Esa noche, ya en mi apartamento, decidí establecer un plan. No podía dejar que mis padres dictaran el ritmo de mi vida a distancia. Me juré que no iba a contestar ninguna llamada, que no iba a responder ningún mensaje, que iba a mantener esa barrera a toda costa. Guardé el mensaje de voz de mi madre y lo escuché varias veces, no por masoquismo, sino para recordarme lo que estaba enfrentando. Ellos no iban a cambiar, no iban a entender. Pero yo sí podía cambiar. Yo sí podía poner límites. El colchón inflable crujía cada vez que me movía, y el apartamento se sentía vacío, pero por primera vez esa soledad era mía. No era la soledad impuesta por sus chantajes ni por su control, era una soledad elegida, y en esa elección estaba mi fuerza. Me dormí con el eco de sus palabras todavía rondando en mi cabeza, pero también con la certeza de que la guerra no había terminado. La llamada a mi jefe había sido solo la primera ofensiva. Ellos no iban a rendirse tan fácil, y yo tendría que estar preparado. No lo sabía en ese momento, pero esa resistencia silenciosa iba a ser el inicio de algo más grande. Porque mientras ellos intentaban derribarme con culpa y manipulación, yo estaba aprendiendo a endurecerme, a construir una armadura que algún día iba a devolverles cada golpe con intereses. Y esa noche, con la brisa de Denver filtrándose por la ventana mal sellada de mi apartamento, supe que mi venganza iba a ser cuestión de tiempo, paciencia y precisión. Actualización 2. 6 meses después de haberme mudado a Denver, mi vida había adquirido un ritmo que nunca antes había experimentado. Tenía un trabajo estable, un apartamento que poco a poco fui llenando con muebles de segunda mano que compraba en tiendas de consignación o a través de anuncios en línea, y una rutina que me mantenía ocupado lo suficiente para no pensar demasiado en Chicago. La alfombra beige del apartamento seguía siendo fea, pero ya había agregado una mesa pequeña de madera donde podía comer sin tener que equilibrar el plato en las rodillas. Y un sofá gastado que encontré por $120 en un garaje. Había colgado un par de pósters de conciertos y fotografías de las montañas que había tomado en excursiones de fin de semana con algunos compañeros de trabajo. Por primera vez, mi espacio se sentía como un hogar, aunque todavía cargaba con la sombra de todo lo que había dejado atrás. El trabajo en la oficina había ido mejorando también. Me había ganado la confianza de mi nuevo equipo y había recibido incluso algunos elogios formales por la forma en que manejaba las operaciones. Era extraño para mí recibir reconocimiento genuino sin que viniera acompañado de culpa o exigencias, como siempre había ocurrido con mis padres. En ese tiempo, logré ahorrar un poco de dinero, suficiente para no sentir que estaba al borde del desastre financiero cada mes.
Incluso empecé a permitirme ciertos lujos que antes parecían imposibles, una salida a cenar a un restaurante donde el plato costaba $20, o un viaje corto a Boulder para caminar por senderos rodeados de pinos y respirar aire limpio. En medio de esa rutina, había logrado mantenerme firme en una promesa: no contestar llamadas de mis padres, no responder a mensajes de texto, no abrir correos electrónicos que vinieran de ellos. Durante meses, me aferré a esa regla con disciplina, como si fuera la cuerda que me mantenía a salvo de caer de nuevo en su control. Sin embargo, un día, después de regresar del trabajo y abrir mi buzón, encontré algo que me hizo sentir que todo ese esfuerzo podía venirse abajo en un segundo. Era un sobre grande, de papel amarillento, con la letra de mi padre en el frente. Reconocí su caligrafía rígida al instante, cada letra perfectamente recta, sin adornos, como si quisiera transmitir autoridad incluso en la forma de escribir. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había una carta escrita a mano, de varias páginas. Empezaba de manera directa, sin saludos cariñosos ni introducciones amables: necesitamos tu ayuda. Las cuentas médicas se están acumulando y ya no podemos sostener esto solos. Nos hace falta dinero, al menos $5,000, para salir adelante. Tú puedes ayudarnos. Eres nuestro hijo. No nos des la espalda. Leí cada línea con una mezcla de furia y tristeza. No había ni una sola palabra de disculpa, ni una mención al daño que me habían hecho con la llamada a mi jefe. No había reconocimiento de nada, solo exigencias, disfrazadas de necesidad. $5,000. Como si fueran a retirar dinero de un cajero automático. Como si mis ahorros, que con tanto esfuerzo había empezado a juntar, estuvieran destinados a llenar el vacío que ellos mismos habían creado. Me hervía la sangre. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado al otro en mi sala, apretando la carta en las manos hasta arrugarla, sintiendo cómo la ira me subía hasta el cuello. Imaginaba la escena de ellos sentados en la mesa de la cocina de la casa de mi infancia, planeando cómo redactar ese texto. Mi madre sugiriendo poner frases emocionales, mi padre decidiendo el monto exacto, ambos convencidos de que yo iba a ceder. Los conocía demasiado bien como para no visualizarlo. Esa carta no era un pedido desesperado. Era otra jugada más en su estrategia de manipulación, un recordatorio de que, aunque estuviera lejos, seguían creyendo que tenían derecho a manejar mi vida. Al día siguiente llevé la carta conmigo al trabajo, no porque quisiera mostrarla, sino porque no soportaba dejarla en casa. La doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio, como un recordatorio silencioso de lo que estaba enfrentando. Durante las pausas de café, mis compañeros hablaban de planes de vacaciones, de conciertos en Red Rocks, de nuevos bares que estaban abriendo en la ciudad. Yo asentía, sonreía, participaba en la conversación, pero en mi cabeza solo resonaban las palabras de la carta: eres nuestro hijo. No nos des la espalda. Pasaron varios días antes de que pudiera leerla de nuevo. Y cuando lo hice, algo en mí cambió. Ya no la vi como un intento de chantaje, sino como una confirmación de lo que siempre había sospechado, que para ellos yo nunca iba a ser una persona independiente, sino un recurso. Una especie de seguro de vida al que podían acudir cada vez que las cosas se pusieran difíciles. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a enviar dinero. No iba a responder. No iba a ceder. Esa carta iba a ser mi motivación para construir una vida aún más sólida, para demostrarles, aunque nunca lo admitieran, que no me necesitaban y que yo no los necesitaba a ellos. Guardé la carta en un cajón de mi apartamento, junto a una carpeta donde también tenía impresa la transcripción de la grabación que Recursos Humanos me había enviado meses atrás. Era como si estuviera armando un archivo secreto, una colección de pruebas del verdadero rostro de mis padres. Sabía que algún día esas pruebas me servirían. No sabía cómo ni cuándo, pero intuía que habría un momento en el que tendría que ponerlas sobre la mesa. Los meses siguientes fueron una mezcla de avances y fantasmas. En el trabajo recibí una pequeña bonificación de fin de año que me permitió comprar un auto usado, un sedán gris de hace 10 años, nada lujoso pero confiable. Gasté alrededor de $3,000 en él, y aunque me dolió ver bajar mi cuenta de ahorros, sentí que era una inversión en mi libertad.
Ya no tenía que depender del transporte público ni de favores. Podía conducir a las montañas los fines de semana, podía moverme a mi ritmo. Cada vez que arrancaba el motor, sentía que estaba avanzando un paso más en la dirección correcta. Pero al mismo tiempo, la carta seguía rondando en mi cabeza como una nube oscura. Me preguntaba cuándo volvería el siguiente intento, qué nuevo método usarían para tratar de traerme de regreso. Porque sabía que no se iban a detener. La llamada a mi jefe había sido el primer ataque. La carta, el segundo. Y estaba convencido de que habría más. Una noche de invierno, mientras cenaba solo un plato de pasta con salsa enlatada, me descubrí imaginando cómo sería enfrentarlos cara a cara. Visualizaba la escena, yo, sentado frente a ellos en la mesa de su cocina, sacando la carta y la grabación, obligándolos a escuchar sus propias palabras. No como un hijo pidiendo explicaciones, sino como un hombre cobrando cuentas. Esa fantasía me dio una sensación extraña de poder, como si por fin tuviera una carta ganadora en un juego que hasta entonces siempre había estado manipulado en su favor. No respondí a la carta. No envié dinero. No hice nada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no me veía solo como una víctima de sus manipulaciones. Ahora me veía como alguien que tenía en sus manos la posibilidad de revertir la historia. Y esa posibilidad me daba fuerzas. Con el paso de los días, cada vez que abría el cajón y veía la carta arrugada junto a la transcripción de la llamada, sentía menos miedo y más determinación. Sabía que era cuestión de tiempo para que intentaran otra jugada. Y cuando lo hicieran, yo estaría listo. No iba a huir más. No iba a esconderme más. Algún día, iba a enfrentarme a ellos con las pruebas en la mano y la frialdad que ellos mismos me habían enseñado. Ese fue el momento en que empecé a planear, aunque de manera inconsciente, lo que años después se convertiría en mi venganza. Una venganza que no iba a consistir en gritos ni en violencia, sino en hacerlos enfrentar la realidad de lo que eran, en usar sus propias palabras como espejo para que vieran lo que siempre habían negado. Y mientras tanto, cada día en Denver, cada dólar ahorrado, cada pequeño logro, era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos. Actualización 3. 3 años después de haber dejado Chicago y mudarme a Denver, mi vida se veía irreconocible si la comparaba con aquel enero helado en el que recibí la grabación de Recursos Humanos. Tenía 30 años cumplidos, un puesto de gerente en la empresa gracias a una serie de ascensos que habían llegado más rápido de lo que jamás imaginé, y un círculo de amigos que me hacía sentir que, por fin, había construido algo parecido a una familia elegida. Vivía en un apartamento mucho mejor que aquel primer cuadrado de paredes blancas y colchón inflable, ahora tenía 2 habitaciones, un sofá nuevo que compré financiado en cuotas. Y hasta me había permitido el lujo de tener una televisión de 55 pulgadas, algo que años antes habría parecido un exceso imposible. Mis ahorros también habían crecido lo suficiente como para darme cierta tranquilidad. Lo suficiente como para que, después de mucho pensarlo, me comprara un auto usado pero confiable, un sedán color oscuro de alrededor de $9,000 que encontré en un concesionario local. No era lujoso, pero me daba independencia total y la sensación de haber alcanzado un nivel de estabilidad que jamás había experimentado. En ese tiempo, mi rutina era casi idílica si la comparaba con mi pasado. Me levantaba temprano, preparaba café en una máquina que ya no parecía estar a punto de explotar. Conducía hasta la oficina escuchando música en la radio local y pasaba las tardes coordinando proyectos que realmente me motivaban. Los fines de semana, subía a las montañas con amigos para hacer senderismo o simplemente quedarnos en una cabaña alquilada, cocinando hamburguesas mientras afuera nevaba. La sensación de libertad, de control sobre mi vida, era algo que defendía con uñas y dientes. Y sin embargo, aunque mi día a día estaba lleno de logros y momentos de calma, el fantasma de mis padres seguía apareciendo en mi cabeza, como un eco constante que me recordaba que no todo estaba resuelto. Durante esos 3 años, había recibido correos, mensajes y hasta más cartas de parte de ellos. Nunca respondí. Guardaba todo en una carpeta cerrada con llave, como un archivo personal de pruebas de su manipulación. En ocasiones, cuando la soledad me pegaba fuerte,
pensaba en abrir uno de esos mensajes, leerlo, responder, tal vez intentar reconstruir algo. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba la voz de mi madre llorando por teléfono, rogándole a mi jefe que me despidiera, y se me pasaban todas las ganas. Era como una vacuna contra la tentación de volver a caer en su juego. El quiebre llegó durante una visita a Chicago para la boda de un viejo amigo de la universidad. No quería ir. La idea de volver a esa ciudad todavía me revolvía el estómago, pero él había sido una de las pocas personas que me apoyó durante mis años más oscuros, así que no podía rechazar la invitación. Reservé una habitación en un hotel del centro, a pocas cuadras del salón donde se haría la recepción. El plan era simple: llegar, asistir a la boda, saludar a viejos conocidos, y salir de la ciudad lo más rápido posible. La boda en sí fue alegre. Me reencontré con amigos que no veía desde hacía años, tomamos unas cervezas, bailamos, recordamos anécdotas de juventud. Por unas horas, me sentí ligero, casi olvidando la tensión que me generaba estar de vuelta en Chicago. Pero al día siguiente, cuando estaba en el lobby del hotel revisando mi celular y esperando un taxi para ir al aeropuerto, ocurrió lo que había temido desde el principio: mis padres aparecieron. No sé cómo supieron dónde estaba hospedado. Tal vez preguntaron a alguien, tal vez me siguieron de alguna manera, o tal vez fue pura coincidencia, aunque lo dudo. Los vi entrar por la puerta principal, mi madre primero, con esa sonrisa que mezclaba alegría y reproche, y mi padre detrás, con el mismo paso firme de siempre. Se acercaron como si nada, como si no hubiera pasado todo lo que pasó, como si no hubieran intentado destruir mi vida años atrás. Sabemos que ahora ganas bien, podrías ayudarnos, dijo mi madre sin rodeos, apenas después de saludarme con un abrazo que yo no correspondí. Su tono era casi amistoso, pero detrás había una exigencia clara. Mi padre se cruzó de brazos, mirándome como si esperara que yo sacara mi billetera de inmediato. Sentí como la rabia me recorría el cuerpo, como me sudaban las manos, como la mandíbula se me tensaba al punto de dolerme. En ese instante, quise gritarles en la cara todo lo que había acumulado durante esos años, quise decirles que eran unos manipuladores, que me habían destrozado la confianza, que no merecían nada de mí. Pero me contuve. En lugar de eso, respiré hondo, los miré fijamente y les dije con voz firme: cuando vuelva a Denver, hablamos por llamada. Ahora no es el momento. Mi madre pareció aliviada, como si hubiera conseguido lo que quería, una promesa de contacto. Mi padre asintió, satisfecho. Pero dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. Esa llamada que les prometí no iba a ser una conversación normal. Esa llamada iba a ser el escenario de mi venganza. El resto del día me moví como en automático. Tomé el taxi, pasé el control en el aeropuerto, me senté en la sala de espera con un café de $5 en la mano y miré a la gente pasar, mientras en mi cabeza se repetía la misma imagen. Yo poniendo en altavoz la grabación de Recursos Humanos, obligándolos a escuchar sus propias voces pidiéndole a mi jefe que me despidiera. Me imaginaba la expresión en sus caras, el silencio incómodo, la humillación de ser confrontados con la verdad que siempre habían querido ocultar. Y cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que había llegado el momento. El vuelo a Denver se me hizo eterno. Cada turbulencia parecía un recordatorio de la tormenta emocional que estaba a punto de desatar. Al llegar, entré a mi apartamento, dejé la maleta en el piso y encendí la computadora. Abrí la carpeta donde guardaba todos los archivos relacionados con mis padres, cartas, correos, mensajes y, sobre todo, la grabación. Le di play una vez más, solo para asegurarme de que funcionaba. Escuché la voz quebrada de mi madre diciendo que yo era inestable, y la voz firme de mi padre confirmando que lo mejor era que me despidieran. Y por primera vez, en lugar de sentir dolor, sentí poder. Durante los días siguientes, me preparé mentalmente para la llamada. No lo comenté con nadie, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Era un asunto personal, una herida que solo yo podía cerrar. En la oficina, mi desempeño no se vio afectado, incluso me felicitaron por cómo manejaba ciertos proyectos. Nadie sospechaba que, al llegar a casa, yo ensayaba mentalmente frases, tonos de voz, respuestas posibles.
No iba a dejar que me tomaran por sorpresa otra vez. Esta vez, yo iba a tener el control absoluto. La fecha quedó marcada para un domingo por la tarde. No porque la acordáramos explícitamente, sino porque sabía que era el día en que ellos estarían más disponibles y menos ocupados. Y también porque quería que tuvieran toda la semana siguiente para pensar en lo que iba a pasar. Esa espera, esa anticipación, me parecía una parte esencial de la venganza. Ellos habían jugado con mi ansiedad durante años. Ahora les tocaba a ellos. En esos días previos, mi apartamento se convirtió en una especie de escenario. Revisaba la grabación, probaba el altavoz de mi teléfono, ajustaba la posición de los muebles como si el orden del espacio pudiera influir en el impacto emocional de lo que iba a ocurrir. Era absurdo, lo sé, pero para mí todo detalle contaba. No era solo una llamada. Era el enfrentamiento que había esperado durante años. Cuando por fin llegó el domingo, me levanté temprano, hice café y pasé la mañana en silencio, sin música, sin televisión, sin distracciones. Quería que mi mente estuviera enfocada. A media tarde, me senté en el sofá, conecté el celular al cargador para asegurarme de que no se apagara en el momento crucial, y esperé a que ellos llamaran. No pasó mucho tiempo. A las 4 en punto, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Contesté. ¿Hijo? Por fin contestas, dijo con un tono entre alivio y reproche. Al fondo escuché la voz de mi padre, diciendo algo como ponlo en altavoz, que nos escucha a los dos. Y ahí estaba, el escenario que había imaginado, preparado y esperado. Yo no dije nada más que, sí, podemos hablar. Pero antes, quiero que escuchen algo. Y mientras mis manos temblaban de adrenalina, puse el altavoz, abrí la grabación en la computadora y preparé el momento que marcaría un antes y un después en nuestra historia. Actualización 4. 2 semanas después de aquel encuentro incómodo en el lobby del hotel en Chicago, finalmente llegó el momento que había estado planeando casi de manera obsesiva, la llamada que prometí a mis padres. Era domingo por la tarde en Denver, el cielo estaba nublado y el aire seco hacía que todo pareciera más silencioso de lo normal. Había pasado los últimos días repasando una y otra vez en mi cabeza cómo quería que ocurriera. No era simplemente una conversación, para mí, era el juicio final que llevaba años preparando, el ajuste de cuentas con los 2 arquitectos de la angustia que me había acompañado durante toda mi vida adulta. Me levanté temprano esa mañana y lo mantuve todo deliberadamente tranquilo. No puse música, no salí del apartamento, apenas preparé un desayuno ligero y traté de mantener mi mente despejada. No quería que la rabia me dominara. Sabía que si me dejaba llevar por las emociones podía perder el control, y lo que yo buscaba no era una descarga impulsiva, sino algo calculado, quirúrgico. En mi mesa de trabajo tenía abierta la carpeta con los archivos que había guardado todos esos años, la transcripción de la llamada a mi jefe, las cartas que me habían enviado, los correos electrónicos. Incluso algunos mensajes impresos de texto que había archivado como evidencia. Pero sobre todo, tenía lista la grabación original, ese archivo de audio que había marcado el inicio de todo y que se había convertido en mi arma secreta. A eso de las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse tras las montañas y la ciudad adquiría esa luz anaranjada de invierno, sonó mi teléfono. Era mi madre. Contesté sin titubear, puse el altavoz sobre la mesa y me incliné hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas. Por fin respondes, hijo, dijo con ese tono que mezclaba alivio y reproche. Al fondo se escuchaba la voz de mi padre, ponlo en altavoz, que nos escuche a los dos. Yo mantuve la calma y respondí, sí, estoy aquí. Vamos a hablar, pero antes quiero que escuchen algo. Sin darles tiempo a interrumpirme, abrí el archivo en mi computadora y pulsé play. La sala se llenó con el eco de aquella grabación que me había perseguido durante años. La voz de mi madre, quebrada en un llanto ensayado, decía, mi hijo está inestable, creemos que debería dejar el trabajo. Si lo despide, volverá a casa y podremos cuidarlo. Y enseguida, la voz firme de mi padre confirmando, es terco, no acepta ayuda. Si pierde el empleo, no tendrá otra opción que regresar. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea.
Podía sentir cómo la vergüenza atravesaba el teléfono. Mi madre fue la primera en romperlo, con un tono entre nervioso y desesperado. Eso no significa nada, lo dijimos en un momento de preocupación, no lo malinterpretes. Mi padre, en cambio, subió la voz, eso fue un malentendido, no tiene sentido que uses eso en nuestra contra. Estábamos preocupados por ti. Yo apreté los puños, sintiendo como la adrenalina me recorría, pero me forcé a mantener un tono sereno. ¿Preocupados? No. Lo que hicieron fue intentar destruir mi vida para tenerme bajo su control. No querían ayudarme, querían encadenarme, y ahora tienen el descaro de pedirme dinero como si nada hubiera pasado. Mi madre empezó a llorar, esta vez de verdad, o al menos eso parecía. No entiendes, hijo, no sabes lo difícil que ha sido para nosotros. Mi padre intentó recuperar autoridad, eres nuestro hijo, nos debes respeto. No puedes hablar así. Me reí, una risa amarga que salió sin que la planeara. ¿Respeto, después de pedirle a mi jefe que me despidiera? Ustedes perdieron cualquier derecho a exigir algo de mí el día que hicieron esa llamada. Yo no les debo nada. Absolutamente nada. El silencio volvió a apoderarse de la llamada. Por unos segundos, solo se escuchó la respiración agitada de mi madre y la tensión contenida de mi padre. Yo aproveché ese vacío para añadir, con la voz más fría que pude, guardo esta grabación en varios lugares. Nunca podrán negarlo. Sus palabras están ahí para siempre. Y cada vez que intenten contactarme para manipularme, voy a recordarles esto. Mi madre sollozaba, repitiendo frases inconexas sobre la familia, sobre el sacrificio, sobre lo ingratos que son los hijos. Mi padre, en cambio, optó por el silencio, ese silencio cargado de furia que conocía demasiado bien. Yo sabía que no había nada más que decir. Así que concluí con calma, no me vuelvan a pedir nada. No esperen nada de mí. Ustedes eligieron este camino. Cuelgo ahora. Y lo hice. Durante varios minutos me quedé sentado frente a la mesa, con el teléfono aún sobre el altavoz, escuchando el silencio absoluto de mi apartamento. El corazón me latía con fuerza, las manos me temblaban y una oleada de emociones me golpeaba desde todos los ángulos, rabia, alivio, tristeza, satisfacción. Había esperado tanto por ese momento que casi no podía creer que hubiera ocurrido. Por primera vez en mi vida, había tenido el control total en una interacción con mis padres. Y lo había hecho usando sus propias armas, sus propias palabras. Esa noche salí a caminar por mi barrio. El aire frío de Denver me golpeaba el rostro, pero no me importaba. Caminé varias cuadras sin rumbo, observando los bares iluminados, la gente riendo en las terrazas, los autos pasando con la radio a todo volumen. Sentía que el peso de años de manipulación y culpa se levantaba poco a poco de mis hombros. No era que la herida estuviera cerrada, ni mucho menos, pero por primera vez no me sentía una víctima. Me sentía alguien que había logrado doblar el tablero del juego. Los días siguientes fueron extraños. No recibí más llamadas, ni mensajes, ni correos. Era como si mis padres hubieran quedado en shock, incapaces de reaccionar después de haber sido confrontados de esa manera. Yo, en cambio, empecé a experimentar una especie de calma que no conocía. Me concentré en el trabajo, salí más seguido con amigos, incluso empecé a considerar seriamente la idea de comprar una pequeña casa en las afueras de la ciudad, algo que años atrás habría parecido un sueño inalcanzable. Sin embargo, en lo profundo de mi mente sabía que no era el final. Sabía que en algún momento volverían a intentarlo, porque esa era su naturaleza. Ellos no sabían otra forma de relacionarse que no fuera a través del control y la manipulación. Y cuando llegara ese momento, yo estaría preparado. Ya no era el joven temeroso que temblaba al escuchar su nombre en el teléfono. Ahora era un hombre con pruebas, con memoria, con la capacidad de defenderse. Y esa certeza me daba una paz que no había conocido jamás. Esa llamada, ese enfrentamiento, fue el clímax de años de dolor contenido. No fue una victoria ruidosa ni espectacular, pero fue mía.
Y mientras me servía un vaso de whisky esa misma noche, mirando por la ventana de mi apartamento las luces de Denver titilando en la distancia, supe que había marcado un antes y un después. Ellos podían intentar muchas cosas en el futuro, pero nunca podrían borrar el sonido de su propia voz, reproducida en altavoz, humillándolos frente a mí. Actualización final. 5 años después de esa llamada en altavoz, cuando por fin enfrenté a mis padres con la grabación de sus propias palabras. Mi vida en Denver era tan distinta a la que había imaginado de joven que a veces me parecía estar viviendo en un universo paralelo. Ya no era el chico que dormía en un colchón inflable en un apartamento vacío con paredes húmedas. Ahora tenía una casa propia en un barrio tranquilo al sur de la ciudad, una hipoteca que me recordaba cada mes lo mucho que había avanzado. Y una pareja estable que había conocido en una caminata por las montañas y que se había convertido en mi mayor apoyo. Mis días estaban llenos de rutinas que me daban paz: salir temprano a correr, preparar café en una cocina que ya no era improvisada, conducir mi auto por calles que ahora conocía como la palma de mi mano. Tenía 35 años y, aunque el pasado seguía rondando como un fantasma, había logrado construir una vida sólida, mía, sin depender de nadie. Durante esos 5 años, el contacto con mis padres había sido mínimo. Después de la llamada en la que los enfrenté con la grabación, hubo un silencio largo, casi sepulcral. Pasaron meses sin intentar comunicarse, y yo llegué a pensar que tal vez por fin habían entendido que ya no podían manipularme. Pero con el tiempo, empezaron de nuevo, primero con pequeños correos electrónicos en tono neutral, luego con cartas que intentaban sonar preocupadas, hasta volver a los mensajes más directos, pidiendo dinero o favores. Nunca respondí. Cada palabra que recibía de ellos iba directo a esa carpeta que se había convertido en mi archivo personal de pruebas y recuerdos oscuros. Era como un museo privado de todo el daño que habían intentado hacerme. Con mi pareja había compartido parte de la historia, aunque no todos los detalles. Ella sabía lo básico: que mis padres eran manipuladores, que me habían hecho daño, que yo había decidido cortar la relación para protegerme. Pero no conocía la existencia de la grabación ni la magnitud de lo que había pasado con mi jefe en Chicago. Era mi secreto, mi cicatriz más profunda, y aunque confiaba en ella, todavía no me atrevía a abrir por completo esa herida. Aún así, ella entendía mi decisión de mantener la distancia, y nunca insistió en que volviera a acercarme. Esa comprensión fue uno de los pilares de nuestra relación. La mañana de aquel verano en que todo se reavivó comenzó como cualquier otra. El sol entraba por las ventanas de la sala, el aire estaba tibio, y yo me senté en la terraza con una taza de café caliente mientras hojeaba algunas noticias en el celular. Era uno de esos momentos sencillos que habían empezado a definirme: paz, rutina, control. Pero la tranquilidad se rompió cuando el teléfono sonó y vi el nombre de mi madre en la pantalla. La miré en silencio durante unos segundos, con el corazón acelerándose aunque ya estaba acostumbrado a esos intentos de contacto. Por impulso, contesté. Había pasado demasiado tiempo evitando, bloqueando, guardando silencio, y en ese instante sentí que era hora de cerrar el círculo. Por favor, perdónanos, dijo su voz quebrada al otro lado. Esta vez no había dramatismo ensayado, no había tono calculado. Era llanto genuino, o al menos sonaba así. Estamos en problemas, necesitamos ayuda. Las cuentas, la casa, todo se está viniendo abajo. Te lo suplicamos. Me quedé en silencio, observando a mi pareja que me miraba con el ceño fruncido desde la mesa. Hice un gesto para que se acercara, puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la mesa. Mi madre siguió hablando, repitiendo frases de súplica, y en un momento escuché a mi padre al fondo, con esa voz grave que todavía lograba erizarme la piel: eres nuestro hijo, no puedes ignorarnos. Respiré hondo y entonces, con una calma que me sorprendió, les respondí: claro que puedo. Y para que no se les olvide, quiero que escuchen algo. Busqué en mi celular el archivo de la grabación. Sí, todavía lo tenía, respaldado en múltiples dispositivos, guardado como un recordatorio eterno. Le di play, y otra vez, como 5 años atrás, las voces de mis padres llenaron la sala. Mi hijo está inestable, creemos que debería dejar el trabajo. Si lo despide, volverá a casa y podremos cuidarlo.
Luego la voz de mi padre: es terco, no acepta ayuda. Si pierde el empleo, no tendrá otra opción que regresar. El silencio que siguió fue brutal. Mi pareja me miraba con los ojos abiertos, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Mis padres, al otro lado de la línea, parecían haberse quedado sin aire. Finalmente, mi madre soltó un sollozo ahogado. Mi padre intentó hablar, pero solo alcanzó a decir: eso fue hace años. Yo lo interrumpí: sí, fue hace años. Y nunca se disculparon. Nunca admitieron lo que hicieron. Y ahora pretenden que olvide todo y les mande dinero. No. No voy a hacerlo. Ustedes me enseñaron que la familia es solo un contrato de manipulación y ahora yo decido romperlo. Mi madre lloraba más fuerte. Mi padre calló. Yo tomé el último sorbo de café, miré el cielo despejado de Denver y añadí: les cobro con su propia humillación. Escuchen sus voces, recuerden lo que hicieron. No hay nada más que hablar. Y colgué. El silencio después de esa llamada fue distinto al de años atrás. No era el silencio del miedo o la duda, era el silencio de la liberación. Por primera vez, sentí que la historia había terminado. No porque ellos fueran a dejar de intentarlo, sino porque yo había cerrado la puerta de una manera que no admitía réplicas. Ya no quedaba nada por decir, nada por discutir. Mi pareja me preguntó qué era exactamente esa grabación. Me tomó horas contarle todo, desde el principio, desde aquel enero en Chicago cuando Recursos Humanos me entregó la prueba de la traición más grande de mi vida. Ella me escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos, y al final simplemente me abrazó. No me juzgó, no me pidió explicaciones adicionales, solo me sostuvo en silencio, y eso fue suficiente. Los días siguientes me sentí más ligero de lo que jamás había imaginado. En la oficina, mi rendimiento mejoró aún más, como si me hubiera quitado un peso invisible de encima. En mi casa, las noches se volvieron más tranquilas, dormía profundamente, sin esas pesadillas recurrentes en las que mis padres aparecían reclamando, exigiendo, manipulando. Incluso mis amigos notaron el cambio, aunque yo nunca entré en detalles. Con el tiempo, dejé de esperar llamadas de ellos. Dejé de revisar compulsivamente mis correos buscando mensajes ocultos. Dejé de sentir que vivía bajo la sombra de su control. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo finalmente había encontrado la manera de exponerlos, de enfrentarme a ellos con pruebas irrefutables y de poner un punto final. La venganza no fue dinero, no fue violencia, no fue gritos. Fue devolverles su propio veneno, hacerlos escuchar el eco de sus voces, obligarlos a enfrentarse con la realidad que siempre habían querido negar. Y para mí, esa fue la victoria más grande. Ahora, cada vez que miro mi vida en Denver, mi casa, mi trabajo, mi pareja, pienso en lo lejos que estoy de ese joven asustado que se sentaba en un colchón inflable en un apartamento vacío de Chicago. Y aunque la cicatriz siempre estará ahí, también está la certeza de que sobreviví, que me liberé y que, al final, fui yo quien tuvo la última palabra.